Seguimos en la mesa de este viernes, seguimos con Juan Grompone, Ana Ribeiro, Mauricio Rosenkopf y Alejandro Aval. El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, realizó ayer una visita oficial a Montevideo. Estuvo algunas horas, durante las cuales se reunió con el presidente Tabaré Vázquez y firmó varios acuerdos de cooperación bilateral. Al hablar ante la prensa al final del encuentro, Cartes destacó los lazos de hermandad que unen a los dos pueblos. Muy contentos de haber hecho este viaje por las coincidencias que tenemos. La propia historia nos exige a estar haciendo lo que venimos haciendo en este tiempo, pensar juntos, trabajar juntos, y son tantos los intereses comunes que tenemos Uruguay y Paraguay, y saber, nosotros nos sentimos en casa acá y sabemos muy bien que uruguayos en el Paraguay también encuentran su casa, se sienten como en su casa. Esta visita del presidente de Paraguay no estuvo, sin embargo, entre las noticias que generaron mayor interés. Puede decirse que había otros asuntos muy ruidosos, ¿no? Las repercusiones del partido Uruguay-Chile, el procesamiento de más implicados en el secuestro de la doctora Milvana Salomone, no sé, el paro en la educación y en las oficinas públicas hoy. Pero yo estoy seguro que, en cualquier caso, una visita como esta ocupaba en la agenda un tercer, cuarto, quinto lugar de interés. ¿Qué ocurre? ¿Qué dice esto sobre la relación que tenemos los uruguayos con Paraguay? ¿Ana? Bueno, tenemos una relación muy mentida. De pronto decimos pueblo hermano, pero los uruguayos en general sienten que Paraguay es un país menos importante que ellos mismos y no lo consideran de primer orden para nada. Piensan que Paraguay incluso no es un país bonito, la gran mayoría. Tengo un mínimo de autoridad para decir esto, y es que voy mucho y adoro Paraguay. Siempre digo que la mitad de mi corazón es paraguayo y no es frase hecha, ¿no? De verdad es un país que lo siento muy como propio. Y me he cansado de escuchar, ¿y qué es lo que te gusta de Paraguay? Dicho con cara de asco. ¿Por qué te gusta Paraguay? Bueno, ¿ves? Entonces de algún modo confirmás el planteo. ¿Qué es lo que hay? A mí me parece tan indignante que si ven que me enojo, me sacan del aire. Porque me viene rabia, me viene indignación. Tenemos lazos de verdad, como dijo el presidente Cartes, lazos históricos tan profundos. Esta ciudad se hizo en base al trabajo de los indígenas guaraníes. Antes que Montevideo existiera, vinieron 1000 a hacer la muralla, primero la empalizada de madera. Nos vinieron a defender cuando las invasiones inglesas. Antes trajeron las vacas. Antes trajeron las vacas, antes que nada, ¿no? Y toda la vida tuvimos un eje de entendimiento que va por los ríos. Somos los dos menores del Mercosur. Tenemos los mismos problemas, las mismas felicidades e infelicidades. Hay un lazo estructural con Paraguay. La gente no lo reconoce. Que nos acercamos a Paraguay, capaz que en esas circunstancias, ¿no? A propósito de las diferencias con Argentina y Brasil en el Mercosur, ahí vamos y nos aliamos con Paraguay, de golpe son nuestros hermanos y los queremos mucho y vamos a coordinar, pero ahí, nada más que ahí y por ese motivo, ¿no? Exacto. Yo creo que es muy importante la venida de Cartes, es muy importante una entente fortalecida entre Vázquez y Cartes, entre Uruguay y Paraguay, por todos los problemas. Además tenemos los mismos problemas que tiene que ver con las posibilidades de abrir mercados sin alterar las leyes enjaulatorias que tiene el Mercosur. Es decir, Paraguay somos los dos chicos. Esto no se resuelve el Mercosur sin el peso de Brasil, que en este momento está en esa misma línea, y nos crea una gran expectativa. Que tenemos expectativa histórica, bueno, fueron guaraníes 1000 los que levantaron los muros de Montevideo para que después recién vinieran los primeros pobladores, y además Artigas, cuando entra a Paraguay, contaba con el alzamiento de Yegros y Caballero para continuar con Paraguay adentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Quiere decir que históricamente tenemos, además vamos cabeza a cabeza en el consumo de yerba. Bueno, justamente tenemos todos esos antecedentes. Sin embargo, no estamos cerca. Y pueblo a pueblo no estamos cerca. Hay un pequeño detalle que no hay que olvidarse, que fue la infamia histórica de la Guerra de la Triple Alianza, es decir, con la cual Uruguay vergonzosamente participó en el exterminio sistemático y brutal
del Paraguay. Y eso en un momento en que Paraguay era el país más progresista y más desarrollado del Mercosur, para decirlo de alguna manera. El primer ferrocarril de América. El primer ferrocarril, las primeras acerías, las primeras fábricas, las primeras industrias textiles. Es decir, eso, la Francia el Paraguay de Francia y... El Paraguay y de Francia, López, aclaremos qué estás queriendo decir con Francia. De Gaspar Rodríguez de Francia. Y después de los López era un país absolutamente vías de desarrollo y mucho más adelantado que lo que eran las provincias, el resto de las provincias. Y sin embargo hicimos esa guerra brutal de exterminio, de la cual Paraguay creo que todavía no salió, porque además cuando empezaba a salir tuvo otra guerra brutal, que fue la guerra del Chaco. De modo que Paraguay es un país que está emergiendo con muchas dificultades, ¿no? Pero al revés, por una cuestión de sentimiento de culpa, deberíamos ocuparnos de Paraguay. Y parece que no, que por la mala conciencia nos distanciamos. Ahora, ¿saben que hay una comunidad uruguaya en Paraguay que está creciendo, pero muy significativamente? ¿Saben que en Paraguay hay cientos de negocios puestos por uruguayos? ¿Saben que hay hasta medialunas calentitas? Llevadas desde Montevideo a Paraguay, que Paraguay creció un 14% aquel año, el 2008 creo que fue, que nosotros estábamos contentísimos que habíamos crecido el 7%, que Paraguay es el quinto productor de carne en el mundo y el cuarto de soja y el primero de provisión de energía eléctrica. O sea, desconocemos el crecimiento de Paraguay. El crecimiento que está teniendo Asunción es tan grande, y junto con Asunción el resto del país, que el año pasado estuvo en la lista de los países que más crecen en el mundo, solo debajo, y no quiero equivocarme, de Qatar y Singapur. O sea, Paraguay está teniendo, por supuesto, mantiene sus históricas diferencias entre ricos y pobres, las está achicando, pero todavía son enormes, y tiene una república y una democracia bastante diferente a la nuestra en muchas cosas. Paraguay tiene una historia de autoritarismo muy larga, que son cosas que van con el nombre de Paraguay. Pero ojo, veamos todo, ¿no? Ese país es de una enorme complejidad, de una enorme riqueza, y no lo consideramos, y está cerca además. Alejandro. En realidad está bien la apología que de alguna manera está haciendo Ana. Bueno, se de me Paraguay, nota, se te sale muy adentro, ¿sí? Y está bien, lo que decís es todo verdad, pero una de las razones quizás por las cuales la razón por la cual quizás nos sentimos distintos de los paraguayos tiene que ver con nuestro propio origen cultural, el de verdad, porque lo que los guaraníes hicieron, la muralla de Montevideo, está todo muy bien, pero la población uruguaya es francesa, es española, en las distintas vertientes, vasca y sobre todo española e italiana, la verdad, y bastante vasca. Y solo de casualidad hay alguien que no sea así. Yo tengo una tartarabuela indígena, pero soy una rarísima avis en Uruguay. Lo digo en serio, en Paraguay es totalmente distinto. El origen de la población es totalmente diferente. La cultura de la gente es distinta. Ahora, naturalmente, se está nivelando más. Las diferencias sociales son enormes, y acá no son precisamente enormes, sino afortunadamente son bastante distintas, y cada vez se han achicado más, sobre todo en los últimos años. Entonces, son cosas muy diferentes, muy diferentes. Nos podemos sentir afines con Buenos Aires, con el sur de Brasil, con Chile, pero nos resulta un poco más difícil sentirnos parecidos o iguales, o compartiendo demasiado con Paraguay, que incluso tiene un clima totalmente distinto. Ana, tú has estado tantas veces, para mí, que soy oriental, me resulta casi insoportable estar al aire libre en Paraguay normalmente. Ay, aclaro además que hay un soplete prendido que aclaro además que tengo fuego. Primos hermanos, muchos primos hermanos que son paraguayos, a quienes he visitado, que los quiero mucho y que están encantados con Paraguay, pero es distinto. La gente que está trabajando, los uruguayos que están trabajando en la actividad agropecuaria, que son muchos, y que son muchas personas que han vendido sus campos acá y los han comprado en Paraguay en extensiones muy grandes, viven encerrados en fortalezas de aire acondicionado, porque si no, no pueden sobrevivir siendo uruguayos, ¿no es verdad? Por lo menos es lo que me han contado.
En fin, yo creo que es bastante distinto y esto no le quita mérito a lo que decía Emiliano recién, de que tenemos que, por supuesto, con tantas coincidencias en un Mercosur muy chico y en el cual los chicos tendríamos que unirnos para hacer las cosas por lo menos conjuntamente, lo que han hecho Tabaré y Cáceres ayer, bueno, pues está muy bien. Esos 30 y tantos puntos que acordaron, me parece magnífico que lo hayan hecho y me parece muy bien que por lo menos Uruguay y Paraguay se pongan a trabajar en conjunto por algo en lo cual todos estamos convencidos, que es que el Mercosur se tiene que liberalizar para adentro, como decía Nin, pero además abrirse al mundo. Dice Rosana, dirigiéndose a Ana, ojo, crecimiento no es desarrollo. Y yo dije, el crecimiento sociales no se ha volcado aún a la sociedad, la tierra sigue valiendo muy poco y los grandes inversores van allá y multiplican sus ganancias. No está mal, pero pregunto, ¿y la gente? ¿Quién está haciendo algo para la gente? Lo sé, por eso yo dije, hay enormes diferencias sociales, pero lo que yo quería señalar con esos datos es, no estamos viendo ese país como importante, seguimos teniendo esa actitud como de desprecio, oculto bajo la palabra hermano cuando llega el momento diplomático, o hay que ponerle flores acá enfrente a Artigas, pero en el fondo la población, que era de eso que queríamos hablar, ¿no? Tiene una actitud de, yo aclaré, las diferencias políticas son grandes, la democracia paraguaya no maneja los mismos resortes que la democracia uruguaya, hay cosas muy distintas, ¿no? Pero eso no avala la actitud de desprecio. Yo creo que todo suma en este picoteo que estamos haciendo, digamos, desde el Paraguay, que él dejó el verso que lo sintetizaba en el llora, llora, Urutaú, en las ramas del Yatay, ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Era cuando hablaban de los cambás, de los negros que venían de Brasil en los ejércitos. Pero se me ocurre que ahora está planteada otra cosa en cuanto a relaciones. Digamos, una dificultad muy importante que hemos tenido a otro nivel es que la energía eléctrica que produce Paraguay y que le garronean sus vecinos, que quiso ser importada por Uruguay en un momento de dificultad, no la dejaban porque tenía que pasar por territorio argentino y querían ganar la comisión de tránsito. No la dejaron los argentinos. Digamos, la unidad entre Uruguay y Paraguay tiene que pasar además por esas cosas con un Mercosur que en esa cosa puntual querían la suya los que daban paso, que no dieron paso finalmente y que no la tuvimos. Miguel de Maldonado hace notar que hay vínculos, por ejemplo, somos el puerto de Paraguay, dice este oyente, ¿no? Sí, efectivamente, puerto de Paraguay. Una parte importante del tráfico comercial pasa por acá, ¿no? Somos la esperanza de tener una salida, porque Argentina es muy oscilante en su política y suele cerrárselo, ¿no? Entonces, la vinculación con Uruguay es de oxígeno. Yo quería solo dar un pequeño dato que si bien capaz Rosana que no recién te hacía esa especie de crítica o advertencia, hay otros que están encantados con lo que dijiste. Ángel, por ejemplo, dice: estoy sacando pasajes ya para Paraguay. Me encanta cómo lo vende Ana y además cómo nos abre los ojos respecto a ese país. Una sola cosita que es un detalle que capaz que los oyentes no todos lo saben. La escuela Uruguay en Paraguay, que está en donde era la casa de campo de los López y donde Artigas pasó los últimos 5 de los largos años que pasó en Paraguay, pasó 25 en Curuguatí, ese sí es un lugar más remoto. Esa escuela es uruguaya, es uruguaya desde la arquitectura, fue toda donada por Uruguay, se mantiene con maestras uruguayas, con un plan educativo uruguayo. Los niños tienen ceibalitas, igual que acá, todos igual que acá. Es una escuela pública, tiene lista de espera, es considerada la mejor de toda Asunción, tiene lista de espera por año. Mira, ya que mencionaste Artigas, te pregunta un oyente, ¿de qué vivía Artigas en Paraguay? En Curuguatí, los 25 años, vivió de la explotación de la chacra que le dio el dictador Gaspar Rodríguez de Francia, donde llegó a tener 90 animales y además le pasó durante muchos años una pensión equivalente al sueldo de un capitán del ejército paraguayo. Luego se la retiró cuando supo que Artigas la donaba enteramente a los pobres, y los últimos 5 años, cuando ya vive en casa de los López, se había arruinado no él, sino todo el pueblo por una epidemia de garrapatas, que perdió todos los animales que tenía, estaba muy viejito y demás. Ahí se lo lleva el presidente López y ahí vive
de lo mismo que vive la familia López, que la familia del presidente. Le dan todo lo que necesita. Él decía vivo de limosnas porque no le gustaba, pero no le faltaba nada y le mandaba un sastre a preguntarle a Artigas. Hay un papelito, un documento. No preciso nada, todavía no estrené el último saco que me regaló. Suprimirlo de dictador. ¿Para quién? Para don Gaspar Rodríguez. No tengo por qué suprimirlo, te explico por qué. A él lo eligieron democráticamente dictador, que era un título que medía el poder y no describía despectivamente la forma de acceso al poder. El mismo título que los dictadores romanos, pero exacto. Ahora tiene otra connotación, por eso yo pido que se suprima la palabra dictador cuando ahora se hable de entiendo. También, bueno, también en Argentina había dictador.